Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra transmisión en vivo desde la página de el planetario de Cozumel. Les damos la bienvenida, esperando que se encuentren bien, que estén en casa, que estén tranquilos, tranquilas, que sigamos tomando con paciencia y con tranquilidad estos días de, de sana distancia, de aislamiento y esperando pues que todo salga muy bien. Y el día de hoy pues tenemos una charla muy, muy especial porque ahorita, en un momento, Itzel nos va a comenzar a platicar, pero es uno de los tesoros naturales que tenemos aquí en la isla de Cozumel. Es una riqueza y un privilegio poder tener una cantidad tan variada, tan diversa y a la vez tan importante de biodiversidad, especialmente de aves. Y ahí está ya Itzel. Bienvenida, Itzel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, aunque estamos relativamente cerca aquí en la isla, pero bueno, le agradecemos mucho a Itzel que se tome estos minutos para que a través de nuestra plataforma, de la página de Facebook, pues nos comparta este conocimiento tan amplio y tan bonito sobre las aves de Cozumel. Si quieren realizarle a Itzel alguna pregunta, compartir alguna cosa, pues les recordamos que pueden hacerlo a través de los comentarios ahí en la transmisión. Nos estamos enlazando también con los otros planetarios de la red quintanarroense de planetarios, con el planetario de Cancún, con el de Playa del Carmen, con el de Chetumal, y en conjunto formamos la red de planetarios de Quintana Roo, la única de este tipo en el país, y hemos realizado una gran cantidad de conferencias, de charlas, actividades, y bueno, nuestros planetarios, nuestros espacios están cerrados en este momento, pero lo que queremos es continuar cerca de ustedes, lejos en la distancia, pero cerca en la divulgación, y pues para eso realizamos estas actividades. Y bueno, sin más preámbulo, déjenme presentarles a Itzel para que comience a platicarnos sobre estos amiguitos tan hermosos y tan variados que tenemos aquí en la isla. Bueno, Itzel es bióloga, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en ciencias biológicas también por la UNAM. Cuenta con 15 años de experiencia promoviendo la conservación y colaborando con equipos multidisciplinarios para el desarrollo sustentable. Uno de sus principales intereses es colaborar e impulsar proyectos que evidencien el valor de la naturaleza para nuestra calidad de vida. Es miembro fundador del grupo de observadores de aves Cozumel, el Birding Club. Fue condecorada con el premio Cusamil 2019 por su destacada labor en la conservación de las aves en la isla de Cozumel. Actualmente trabaja en la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, institución que busca conservar el patrimonio natural de México a través de las áreas naturales protegidas. Además, es una gran aliada del planetario, una amiga y una gran promotora de la cultura de la conservación y de la naturaleza aquí en la isla. Itzel es muy conocida aquí en Cozumel y por supuesto es una experta en aves y pues te agradecemos mucho nuevamente, Itzel, y pues adelante. Bueno, wow, muchas gracias por la presentación. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Y básicamente hoy vamos a hablar, como ya lo hemos mencionado, de las aves migratorias. Y esto un poco en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias que acaba de pasar en mayo. Este es el póster oficial del 2020.
Desde hace 2 años o 3, de 2017, se celebran 2 fechas para el Día Mundial de las Aves Migratorias. Uno es en octubre, que es como el que desde hace mucho tiempo se había estado promoviendo, y otro es en mayo, más o menos la segunda semana de mayo. Varía porque esto también tiene que ver con los procesos migratorios. Justo, como lo vemos aquí en la animación, este es un mapa que se ha hecho y una animación que se ha hecho con múltiples observaciones de justo ciencia comunitaria, de gente que ha compartido lo que observa en su localidad. Esta información se recopila y se generan estos mapas. Este mapa justo nos muestra cuáles son los movimientos alrededor del año, en el transcurso del año, de las aves. Entonces, vemos que en invierno se establecen en el sur del continente, pero perdón, al contrario, ¿no? Para el verano están, para primavera están al sur del continente y al norte están para invierno. Y bueno, sí, todo esto es gracias al laboratorio de Corner Lab of Ornithology. Y bueno, y justo esto también explica por qué se celebran en 2 momentos a las aves migratorias. Una es para primavera o para estas fechas de mayo en la que las aves van regresando al norte, y otra es para octubre, que es cuando cuando vienen, ¿no? Para localidades como la nuestra. Y bueno, en los últimos años ha habido una gran diversidad de investigaciones acerca de cómo es que migran las aves y cuál es este fenómeno. Se han trazado rutas, se han trazado mapas, incluso hay una página esta que se llama Birdcast, en donde en un esfuerzo de casi 23 años han podido relacionar los mapas y las condiciones atmosféricas con las migraciones de aves. Y entonces básicamente lo que predicen es por dónde y cuándo van a pasar las aves. Por ejemplo, es un mapa que salió o postearon hace unos días, del 6 y 7 de mayo, en donde pedían a la comunidad de Estados Unidos que por favor apagaran sus luces durante la noche del 6 al 7 de mayo, porque era un momento en el que iban a pasar un montón de aves migratorias, y entonces para que estas aves pudieran llegar con bien a su destino, pues la recomendación era justo apagar las luces de las ciudades en esta franja amarilla que vemos en el mapa. Y bueno, así hay un montón de investigaciones. Sin embargo, la migración sigue siendo un misterio. No sabemos qué es lo que hace a las aves migrar. Lo que sabemos es que se ponen inquietas para mayo, para octubre, empiezan a forrajear más, empiezan a hacer vuelos cortos, y les entra como este espíritu de volar. Hay algunas otras investigaciones, por ejemplo, en los 80s, hubo una investigación sobre el colorín azul, que fueron una de las primeras investigaciones de aves migratorias. Aquí lo que hicieron fue colocar esta especie en particular dentro de unos conos cubiertos de cera. Estos conos los pusieron en un planetario justamente, y proyectaron en la bóveda del planetario el cielo. Y veían hacia dónde volaban las aves cuando se encendía el cielo del planetario, por así decirlo. Veían hacia dónde se marcaban las patitas de las aves por la cera que tenía estos conos. Y entonces después cambiaban el rumbo de las estrellas, y lo que observaron es que las aves siempre marcaban las patitas hacia donde estaban las estrellas que dirigían hacia el sur. Entonces, con esto se dieron cuenta que una de las maneras en las que las aves podrían guiarse durante estos viajes es a través de las estrellas. Esto no es para todas las aves, particularmente puede ser para esta especie y algunas otras. Y de manera más reciente, se han hecho otras investigaciones para saber cómo es que las aves cruzan el Golfo de México. Podría ser que el Golfo de México parece una masa de mar muy imponente, y sin embargo aves que tienen 5 centímetros, 10 centímetros, que pesan 5 gramos, cruzan el Golfo de México y llegan a su destino. Entonces, ¿qué es lo que hace que las aves se arriesguen a tomar estos
estos vuelos y estas travesías? Bueno, una de las cosas es engordar. Para que las aves puedan tener estos vuelos titánicos, necesitan subir mucho de peso, necesitan forrajear, necesitan comer y sobre todo necesitan de alimento nativo, principalmente frutos e insectos que encuentran en su zona. Y entonces lo que indica esta investigación es que las aves toman decisiones y estas decisiones van en función del periodo del clima, de qué tan bueno está el clima, de las corrientes de aire, de qué tanta grasa tienen en su cuerpo y de qué, y si están como también mentalmente, lo llaman como, entre comillas, mentalmente, si tienen están mentalmente sanos, ¿no? Si tienen como este poder de cruzar el mar. Entonces, básicamente, este viaje arduo y peligroso que es el Golfo de México, pues depende justo de estas cosas, condiciones que les he mencionado, ¿no? Vientos favorables, condición física y mental, que tengan alimento disponible y también mucha suerte con los depredadores. Y entonces lo que ha pasado con esta investigación es que ponen antenas de radio en la costa, las han puesto en la costa de Estados Unidos y las han puesto también en la península de Yucatán. Y al mismo tiempo capturan aves, les ponen unos radios y entonces pueden saber en qué momento cruzan y cuándo llegan a la península de Yucatán. Más o menos los resultados son que un ave puede tardar entre 20 horas y 72 horas en cruzar el Golfo de México y que no necesariamente una vez que llegan a la costa emprenden el vuelo, sino que probablemente se quedan un día o dos esperando las mejores condiciones y mientras tanto comen para ganar energía. También algo que sucede durante estos viajes titánicos es que muchas veces vuelan de noche o algunas especies vuelan de noche para poder no tener la condición de estar tan deshidratadas por el sol y bueno, y básicamente los vientos son fundamentales para ellas. Seguramente, si recuerdan, por ejemplo, para la temporada de octubre, que es cuando las aves empiezan a llegar aquí a Cozumel, pues es un periodo en el que comienzan los nortes. Entonces, justo estos nortes son los que traen a las aves y, por ejemplo, ahora que tenemos suradas, estas suradas son las que arrastran o avientan por el Golfo de México a las aves para regresar al norte de América. Algo interesante y algo como sumamente sorprendente de este tipo de investigaciones es que esta investigación la hizo particularmente una doctora que se llama Jill Deppe, y ella dice que si todas estas condiciones se cumplen, básicamente el Golfo de México no es una amenaza, es como un puente, como un tubo que conecta una costa con la otra. Y entonces las aves pueden tener como una especie de, con estos vientos pueden tener una especie de vehículo en el que gastan mucho menos energía que si fueran bordeando toda la costa y además estuvieran expensas de muchos depredadores. Entonces, pues esto es sumamente asombroso porque pareciera que es algo muy amenazante y probablemente no lo sea. Sí, siempre y cuando se cumplan como estas condiciones. Y entonces de ahí radica la importancia de tener sitios conservados, porque las aves básicamente vuelan, hacen viajes de 24, 72 horas sin comer y entonces lo que buscan son sitios en donde puedan llegar a alimentarse. Y pues justo Cozumel es un sitio que puede ser muy benéfico para las aves migratorias. Y ya entrando un poco en materia, pues cuáles son las especies migratorias que tenemos aquí en Cozumel. Tenemos 107 especies migratorias de invierno y 10 especies migratorias de verano. Estos datos son gracias justo a reportes de Ciencia Ciudadana, son reportes que elabora Bárbara McKinnon y que muy amablemente comparte con nosotros para tener como esta base de datos actualizada.
Y, por ejemplo, en este caso, ahora vamos a presentarles un poco de algunos ejemplos de aves migratorias. Por ejemplo, ahora mismo está la paloma corona blanca. Esta es una paloma más o menos grande, puede medir unos 35, 40 centímetros. Es muy característica, es inconfundible porque tiene justo esta corona o la cabeza de color blanco y tiene las patitas rojas. Ella, como vemos en el mapa de la derecha, habita principalmente en las costas de las islas del Caribe. Y aquí en México, el único sitio en donde la podemos ver de manera permanente es Cozumel. Y para verano, nosotros contamos con una pequeña población de paloma corona blanca todo el año, pero para estas fechas vienen muchas de Isla del Caribe que migran para anidar en nuestra isla. Entonces esto lo hace, pues también es como una de estas especies únicas y que solo podemos ver aquí en Cozumel. Por ejemplo, esta es una foto de hace unos días que tomé desde la terraza. Es un árbol que está muy cerca del Hospital CMC y ahí vemos tres palomas corona blanca. En esta foto solo hay tres palomas, pero había otro árbol al lado y había dos más. Entonces es muy probable que estas palomas estén llegando a la isla y estén llegando justo para anidar. Normalmente se ven palomas, como ya les había dicho, es factible verlas en la ciudad, pero no en esta cantidad. Entonces es muy probable que estas aves estuvieran llegando en días anteriores. Otra de las aves carismáticas veraniegas es el charrán mínimo, que seguramente han escuchado hablar de él porque le hemos hecho mucha promoción en los últimos años. Es un ave que también vive en las islas del Caribe y que también para verano viene a anidar a las costas de Cozumel. Ahí vemos el mapa de dónde se distribuye. Él, para esta especie, para reproducirse, busca playas, zonas donde haya arena. Y si ven en el mapa, se puede ver que en Estados Unidos hay algunas zonas coloreadas en la parte interna del país. Esto es porque también anida en las orillas de los ríos que pueden tener como estas especie de playa, se podría decir, donde se acumula la arena, también pueden anidar en esta zona. Es así como vemos una parvada de charrán mínimo aquí en Cozumel. Esto es mezcalitos, hace algunos años, tal vez unos 2 o 3 años, y llegan a ser colonias de cientos de individuos. Y lo que buscan es justo, lo que nosotros hemos observado es que buscan estas playas en donde hay una zona rocosa pegado al mar con un parche de arena entre la vegetación. Y es justo en este parche de arena en donde los charranes mínimos les gustan ir. Y bueno, ellos tienen un comportamiento bastante peculiar para reproducirse. Los machos ofrecen a la hembra un pez pequeño, que pescan de alguna zona, preferentemente manglar, y posteriormente, una vez que hacen un cortejo y que la hembra acepta el pez, entonces es cuando anidan y los dos se hacen cargo de la anidación. Algo que también es como peculiar de esta especie es que normalmente ellos para empollar, como es una zona en donde está expuesto a la radiación solar, lo que hacen es que se van turnando y entonces uno se va a remojar al mar y con las plumas de la panza mojadas y frescas, es como empolla a los huevos y luego se intercambian el macho con la hembra. Esta es una fotografía de los huevos. Como ven, no es un nido como tal, básicamente solo ponen los huevos sobre la arena y 20 días después nacen las crías, que es como vemos la fotografía a la derecha. Ellos tienen un crecimiento muy acelerado porque para septiembre toda la parvada se va.
tanto padres, tanto los adultos como las crías. Entonces, de mayo a septiembre tienen que cumplir básicamente todo el desarrollo para poder regresar a las islas del Caribe. Otra a la cual le debemos el nombre en esta isla de Cozumel es la golondrina tijereta. Esta especie, pues es una especie migratoria, no es que viva aquí en Cozumel de manera permanente. Lo que sí pasa es que estamos en la zona en la que las migraciones pasan constantemente, y entonces eso hace que la veamos de una manera más continua. Entonces, por ejemplo, les voy a proyectar justo una animación que se ha hecho con todos estos reportes, y ahí vemos cómo van cruzando y visitando básicamente todo el continente. Y entonces, pues parece que no es muy claro, pero básicamente solo hay 2 meses del año en el que no pasan por la península de Yucatán. Y entonces, seguramente por eso es que la isla se llama la isla de las golondrinas, porque básicamente todo el año tenemos golondrinas. Y en la siguiente diapositiva, pues justo vemos a una irundo rústica, que es el nombre científico, con nuestro monumento a la isla de las golondrinas. Una especie más que también es carismática y es como entre los observadores de aves es muy reconocida, es el pavito migratorio, también conocido, antes le llamaban chipe flameante, justo por estos colores anaranjado y negro que tienen, que además tiene un vuelo como si danzara. Y entonces estas manchas que tiene de color naranja hacen que se vea como en llamas. Y el pavito migratorio, esta es básicamente la distribución que tiene a lo largo del año, y como podemos ver en la animación, pues básicamente llegan muy al norte de América. Para invierno están con nosotros, y más o menos como por estas fechas, abril, mayo, yo todavía vi uno hace un par de semanas, regresan a Norteamérica, y bueno, es que emprenden estos grandes vuelos. El chipe encapuchado, también es una especie carismática, es uno de los aves que los observadores de aves nos alegramos mucho cuando la vemos. Es un ave muy bonita, y ella también es migratoria. Básicamente es el recorrido que realiza a lo largo del año. Se distribuye principalmente en la costa este de Estados Unidos, y igual, ¿no? La tenemos para invierno, y más, ella está un poco menos de tiempo aquí en la península de Yucatán o en Cozumel. Básicamente llega como por ahí de octubre, noviembre, y la dejamos de ver como para febrero, abril. Y es un avistamiento relativamente nuevo, aunque el colibrí garganta rubí está reportado para Cozumel desde hace algunos años, o tal vez unos 4 o 5 años. No teníamos una fotografía o un reporte fotográfico sobre todo de un macho, ¿no? Esta justo la tomó Tony del Planetario de Cozumel desde su casa, y esta es como justo la importancia del monitoreo constante, ¿no? No importa si estamos en una zona abierta o en un área natural protegida o en una zona silvestre, también desde nuestra casa podemos hacer grandes registros. Este es un ave que pesa 5 gramos, es sumamente pequeño, y vean qué tanto se distribuye. Es impresionante cómo se va coloreando básicamente todo el norte de América, y bueno, lo podemos ver en México desde el centro del país hasta Costa Rica, llega su distribución. Y esta es otra especie de ave relativamente común, es la tángara roja.
Y lo peculiar de esta especie es que siempre regresa a los mismos sitios. Entonces, si ustedes tienen un árbol o un jardín en el que ya vieron en algún año a la piranga roja o a la tángara roja, es muy probable que la vean el año subsiguiente. Le gusta mucho estar en la misma zona, y entonces también de ahí la importancia de conservar los árboles aún en las ciudades, porque muchas veces llegan estas especies que son territoriales. Y les voy a mostrar igual su distribución y cómo se van moviendo a lo largo del año. Justo cómo se van moviendo a lo largo del año. También es una especie invernal. Y bueno, ya fue tángara roja. La migración es sumamente interesante, pero desafortunadamente más de la mitad de las aves migratorias están en declive. Muchas veces, y las estadísticas lo dicen, que solo la mitad de las aves que viajan regresan a sus lugares de origen. Básicamente los retos de la migración son la deforestación, la fragmentación del hábitat, sobre todo porque ellas vienen cansadas y algunas repiten las mismas paradas y el mismo vuelo que hicieron en años anteriores. Entonces, si llegan a un sitio y ya no está el árbol en donde ellos se perchaban, pues es difícil que sobrevivan a la travesía. También un factor importante para el declive de estas especies son los edificios con grandes ventanales. Muchas veces las aves chocan en las ventanas bueno, y mueren, ¿no? La contaminación lumínica es otro factor. Básicamente, como les decía, ellas seguían muchas veces por las estrellas, y entonces si encuentran una ciudad o un poblado que tiene ya mucha iluminación, las desorienta, y entonces les es difícil retomar el vuelo una vez que se han perdido. Otro factor de riesgo pues son los depredadores, en especial muchos gatos domésticos que a veces pues tienen el instinto de cazar, y que ellas, al estar debilitadas o cansadas, pues son como más fáciles de ser depredadas. Las tormentas, medir mal, tomar una mala decisión para un ave puede ser fatal. Se cree por esta investigación que ellas básicamente recapitulan datos y entonces toman decisiones en función tal vez de la presión del aire, de las corrientes de viento. Y si ellas toman una mala decisión y son atrapadas por una tormenta, pues muchas veces no sobreviven a ellas. Y bueno, ¿cómo podemos ayudar? Lo primero es informarnos, es conocer las aves que nos rodean, y para eso ahora hay un sinfín de plataformas digitales a las que nos podemos unir. Una de ellas es Naturalista, que pongan atención, porque en algún momento en este mes vamos a hacer un taller naturalista junto con una gran amiga que es Ceci Álvarez, para que nos ayude y nos apoye a saber cómo utilizar esta plataforma. Otra es la plataforma Merlin. Esta la bajan igual a su celular, y con ella pueden pues aprender mucho de las aves. Y una más es eBird, ¿no? Que es donde una vez que ya identifican algunas especies, pueden empezar con 3, 4 especies que identifiquen claramente, y la cuestión es solo reportar qué es lo que están viendo en su casa, ¿no? A través de esta plataforma. Y esto es importante porque básicamente todo lo que les he presentado son datos que se sacan de este tipo de plataformas, de ciencia ciudadana, en la que gente común y corriente, que muchas veces ni siquiera es bióloga o tuvo una formación de este tipo, pues está reportando qué es lo que está viendo, y esto ayuda mucho a los científicos a desarrollar este tipo de investigación. Sobre Merlin, es una plataforma que yo les recomiendo mucho, porque si ustedes
pues les interesa las aves y son principiantes o incluso no, yo por ejemplo me baso mucho en ella, pueden desde cómo identificar, entonces les pide, por ejemplo, de qué tamaño es el ave que están viendo, qué colores tiene, y entonces eh, les arroja ciertas aves que pueden ser las que ustedes están viendo, ¿no? Eh, si, si no, entonces ustedes tienen como un listado ya de un montón de especies o de las especies que se distribuyen en nuestra región y ustedes pueden saber un poco más de las especies e incluso escuchar sus cantos. Tiene las grabaciones ahí de un montón de cantos y entonces a lo mejor si ustedes están escuchando algo y no están seguros de si lo vieron bien o no, con el canto podrían identificar cuál es esa especie que están viendo. Y bueno, otra cosa que es como muy importante y justo para estos choques que vemos con las ventanas y la pérdida de las especies por esto, es tener ventanales amigables para las aves. Hay un montón de formas de hacer que las aves no se impacten en los cristales, desde poner este tipo de puntitos que básicamente no hacen una distorsión a la mente humana, pero ya con ello las aves detectan que hay una frontera y entonces ya no cruzan. Básicamente lo que pasa es que las aves cuando ven un ventanal y cuando ven que el cielo se refleja en este ventanal, pues no detectan la barrera y entonces ellas piensan que sigue habiendo cielo y vuelan a través pues, de la ventana hasta impactarse. Entonces, pues hay desde ponerle puntitos, tal vez poner unas rejas como vemos en esta casa, eh, algunas viniles, estampas, eh, algo como esto, que es como un trazado como mucho más elaborado, o incluso ya si son edificios muy, muy grandes, podrían usarse como este tipo de banners en el que parece que hay por fuera parece que hubiera una barrera, pero es translúcido por dentro, ¿no? Deja pasar la luz completamente, pero justo evidencia que justo para las aves hay una barrera física. Otra cosa que pueden hacer es colocar bebederos en época de secas. No necesitan grandes esfuerzos, poniendo un platito con un poco de agua, con apenas un centímetro de espejo de agua, las aves se van a empezar a acercar. Esto sobre todo en época de secas, porque con el cambio climático estamos viviendo sequías más extremas. Y las aves básicamente vienen en busca pues o sea, vienen sedientas o vienen hambrientas, a veces necesitan un baño, necesitan refrescarse, entonces tener este tipo de bebederos pues hace que ellas también ayudarles un poco en el viaje. Puede ser, como les decía, desde un platito con un centímetro de agua hasta fuentes, ¿no? Parece que las fuentes, o lo que dice la literatura es que las fuentes son como mucho más eficientes o les gusta más a las aves por el hecho de que el agua está corriendo y de manera continua. Pero bueno, en realidad pueden poner un platito y con eso es suficiente. Lo que sí es importante, y sobre todo aquí en Cozumel, es que este plato con agua lo limpien al menos dos veces cada 2 días por la acumulación de larvas de mosquito. No queremos que después estén enfermos de dengue. Entonces, si van a poner un bebedero, asegúrense de estarlo limpiando continuamente. También es muy importante las plantas nativas. Como ya vimos, las aves básicamente dependen del alimento y dependen de qué tan gordas están. Entonces, entre más plantas nativas tengamos, ellos tienen más recursos para alimentarse durante estos largos viajes. Entonces, pueden ser desde las palmas nativas que aquí tenemos hasta chacás, escanán, que es otra planta que es como súper benéfica para las aves. A lo mejor en algún momento podríamos hacer una plática específica sobre cuáles son las plantas que las aves prefieren. Y bueno, algo también que es súper importante es dejarles un poco de maleza a las aves.
en México creo que en Cozumel somos muy afectos a que si empiezan a crecer la hierbita en la banqueta, nosotros la quitamos porque se da mal aspecto y da un aspecto descuidado. Pero muchas veces las especies migratorias, y no solo hablo de las aves, sino por ejemplo también se ha visto que las mariposas monarcas se alimentan de estas malezas que crecen en los camellones o que en realidad crecerían en pastos nativos, pero que ya los hemos depredado. Entonces, las plantas que de manera natural, o los pastos que de manera natural crecen en los camellones o al borde de las banquetas, son muy buenas para las aves. Aquí vemos igual un gorrión migratorio alimentándose justo de estas plantas. Y la siguiente no es una foto súper buena, pero es una foto tomada en San Gervasio hace también un par de años, de un colorín 7 colores, alimentándose de los granos del pasto de San Gervasio. Si estos pastos fueran pastos nativos, estaría por seguro que habría muchos más aves de las que normalmente observamos. Y bueno, ya un poco como para ir concluyendo, seguramente todos ustedes han visto este sinfín de avistamientos que se han observado por la cuarentena. Básicamente esto no nos está diciendo que los ecosistemas se están regenerando, o tal vez sí, pero es difícil pensar que se puedan generar en 2 meses, regenerar en 2 meses. Más bien lo que nos están evidenciando es que nuestro comportamiento como humanidad ha sido devastador para la naturaleza. Los animales nos temen y por eso cuando no estamos se acercan. Entonces creo que es un momento muy importante para reflexionar cuáles son estas relaciones que tenemos nosotros como humanos con nuestro entorno y poderlas cambiar para que cuando regresemos a nuestra nueva normalidad, como la están llamando en los últimos días, pues tengamos una mayor conciencia y pues sí, una mayor conciencia de que básicamente la naturaleza no necesita de nosotros, sino nosotros dependemos de la naturaleza. Y que en la medida en la que los ecosistemas estén sanos, estén fuertes, nos visiten las aves migratorias y otros animales, también nosotros estamos asegurando una buena calidad de vida para el futuro. Entonces, pues básicamente con eso cierro. Agradezco mucho la atención para los que se quedaron hasta el final. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales y nuestro contacto con ANTA en Cozumel, por si en algún momento tienen alguna duda o quieren también tener alguna plática o hablar de algún otro tema, pues los canales están abiertos, pueden contactarse con nosotros. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, creo que ahora es momento de contestarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Itzel. Eso muy bonita, muy informativa y unos datos impresionantes. O sea, ver la distribución que puede tener un ser vivo de 5 gramos en el planeta es impresionante. Es impresionante. Tenemos varias preguntas. Adelante. Déjame, te las voy a ir transmitiendo. Y tenemos la primera por aquí. Bueno, esta supongo que es de las difíciles. ¿Por qué algunas aves migran? Lo comentaste al principio, pero si puedes ampliar un poco. ¿Por qué algunas aves emigran? Pues es algo que en realidad no lo sabemos. Bueno, lo sabemos porque va en función de los recursos. Básicamente es como la respuesta pues más común, que durante el invierno en Norteamérica básicamente se acaban los recursos porque baja mucho la temperatura y entonces los frutos, básicamente ellos ya no encuentran frutos de qué alimentarse y entonces viajan hacia el sur del continente a climas mucho más templados como el nuestro para poder alimentarse. También otra de las razones por las que en su caso, por ejemplo, regresan de cuando están con nosotros en invierno y regresan a primavera al norte, es básicamente para la reproducción.
muchas de las aves migratorias no se reproducen en México o aquí en Cozumel, sino que se reproducen en el norte del país, digo, en el norte del continente. Entonces, esa es básicamente la razón básica por la que migran, ¿no? Por la que hacen estos vuelos. Pero, ¿qué es lo que desencadena evolutivamente esta reacción de volar y este instinto pues la verdad es que no lo sabemos. Incluso los especialistas dicen que puede ser incluso genético, ¿no? De mucho tiempo atrás, hay una carga genética que hace a las aves volar. Incluso para esta presentación leía un artículo y decía que lo impresionante es que las aves de primer año, los juveniles, su primer vuelo lo realizan solos. Y muchas veces ellos son los primeros que mueren en estas travesías porque básicamente van experimentando cómo hacer estos vuelos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo saben hacia dónde y cuándo volar cuando no lo han hecho nunca? O sea, cuando es primera vez y viajan solos. Ya después se van juntando como en parvadas de varias especies y entre todas se ayudan un poco como a migrar, pero bueno, o sea, es impresionante cómo lo hacen. Sí, sí, sí. Es impresionante, sí, sí, sí. Esa pregunta nos la hizo Frida Casados. Lucero Camacho nos pregunta, ¿cuánto pueden volar las aves migratorias? Pues, ¿de cuánto de distancia? Pues hay muchísimas. Incluso, por ejemplo, nosotros como observadores de aves hemos visto que hay migraciones internas. La verdad es que no tenemos tan detectado y tan preciso de dónde a dónde se mueven, pero es muy claro ver que de repente vemos un montón de reinitas y hay meses del año en donde no están y no sabemos a dónde se van. O sea, pueden ser desde internas en una región como la nuestra, hasta, por ejemplo, hay aves que migran, pues, van de Alaska hasta la Patagonia, ¿no? O cruzan el continente. De Alaska también llegan a Rusia y estas zonas. O también hay otra ave que migra de Inglaterra hasta la Antártida. Entonces son vuelos de miles de kilómetros. Así, y bueno, eso, ¿no? O sea, en realidad es un misterio cómo es que llegan tan lejos también. Wow, sí, es impresionante. Frida Casados nos hace otra pregunta. ¿Por qué algunas aves son más importantes que otras? ¿Solo porque son pocas en su biología? Pues depende un poco como de qué es lo que quieras saber y qué es o como el recurso. En realidad, pues todas las aves son importantes. Sin embargo, hay algunas, por ejemplo, que son introducidas, ¿no? A lo mejor en ese sentido podría ir la respuesta. Hay aves que son propias de un lugar, como bien lo dices, que son endémicas y que su distribución es muy, muy corta y entonces si desaparecen del sitio en el que viven, pues básicamente desaparecen en el universo. Como nosotros ya tenemos un caso, que es el Huitlacoche de Cozumel, que es una especie endémica de la isla y que hace mucho tiempo ya no vemos. Eso es como un poco la importancia a nivel distribución. Por ejemplo, no es que no sean importantes, nada más nos dan como otro parámetro de comportamiento. Hay aves que son introducidas. Por ejemplo, hay una paloma que últimamente estamos viendo mucho en las zonas urbanas, que es la paloma la paloma de collar, turca de collar. Esta es una ave introducida. Básicamente estas aves, las especies introducidas puede ser que un humano las trasladó a un sitio como de manera consciente, por ejemplo, de mascotas o por alguna otra razón, o a lo mejor se introdujo en algún vehículo, por ejemplo, un barco o un auto o un avión, y llegaron a otro sitio y entonces cuando se liberan, pues ya no son de ese lugar, pero empiezan a reproducirse. Y a veces simplemente pues llegan, ¿no? a otro lugar. Ese es el caso de esta paloma y bueno, y
la importancia en el sentido de la conservación es que este tipo de especies desplaza a otras, desplaza a las nativas. Entonces no es tan benéfica para un ecosistema que tengamos este tipo de especies. En ese caso se tendría que hacer un control para poder frenar su dispersión y que no vaya perturbando los ecosistemas. Ok. Nos preguntan, Lucero Camacho, ¿qué sucede apenas llegan al lugar donde crían a sus polluelos? Pues lo primero que hacen, por ejemplo, en el caso del charrán mínimo que viene a anidar a Cozumel, lo primero que hacen es establecerse. Llegan en parvada de entre 50 a 100 individuos y buscan un sitio. Normalmente no es el mismo sitio del año pasado, en el caso del charrán, sino yo creo, y por las observaciones que hemos tenido eh, con el Cozumel Building Club, lo que creo es que pues se necesita como de ciertos factores y de que el ecosistema esté de alguna manera para poder establecerse. Es común verlas en algunas playas que ya hemos detectado, pero a veces se mueven algunos metros o a veces se mueven a la playa que sigue y así, ¿no? Entonces lo primero que hacen es establecerse. Y una vez que se establecen, entonces empiezan como los rituales de cortejo que pueden ser diferentes para cada especie. Y para que, para que se dé como el proceso de reproducción, pues tienen que pasar como un montón de factores, desde que tengan buen clima, que no haya perturbadores, que tengan alimento y recursos disponibles, etcétera, ¿no? Y bueno, o sea, una vez que tienen a sus crías, entonces hay especies que se quedan con las crías durante algunos meses y posteriormente, pues ya, las crías y los padres se van por su lado. Básicamente ese es el ciclo, ¿no? de la reproducción de las aves. Noel Rivas, que conocemos todos aquí Hola, Noel. aquí en Cozumel, pregunta, ¿cuál es el ave migratoria más rara que hayas visto en Cozumel? Y si nos puedes platicar un poquito, ¿cuál es su travesía? ¿Cuál es el ave más rara que he visto en Cozumel? Ave migratoria Pues sí, más sí, sí. rara. Híjole, no sé, o sea, creo que pues en esto de la observación de aves, creo que o todos hemos ido aprendiendo a la par. Eh, y a mí cada temporada migratoria me emociona mucho porque probablemente vea una especie que no he visto en años anteriores. Entonces puedo tener ejemplos de la primera vez que vi, por ejemplo, un chipe encapuchado, ¿no? O cuando vi la primera vez el colorín azul, que yo decía, es un ave azul, ¿no? ¿Qué onda con esa ave azul? Eh, no sé, ¿no? El siete colores, eh, eh, no sé, cuando también esta onda de descubrir el charrán mínimo y cómo llega, o sea, descubrir, La, porque ya había probablemente literatura, la ¿no? primera Pero vez que lo ves, ¿no? exacto, la primera vez que lo ves es increíble y creo que de al menos todas las aves que he observado, pues me deja como un grato recuerdo recordar la primera vez que la vi y aquí en Cozumel, ¿no? Sí, sí, exactamente. A mí me pasa eso. Yo tengo aquí casi 8 meses y cada vez que veo un ave, yo quedo sorprendido de los colores, de cómo se mueve. En fin, es impresionante. Para quienes ya los estudian y están familiarizados, es como un avistamiento más, ¿no? Pero la primera vez es impresionante y muy, muy bonito. Nos preguntan, ¿dónde podemos reportar si vemos a alguien cazando o matando aves? ¿Dónde se podría reportar este tipo de actitudes? Pues los reportes van directamente a Profepa, hay una línea telefónica y hay una página de internet en donde pueden hacer sus denuncias. También una sugerencia, o pueden como un poco fortalecer esta denuncia avisando a Ecología o a nosotros en CONAN para poder darle como seguimiento, ¿no? a la denuncia y orientarlos un poco sobre qué hacer, porque a veces es un poco complicado hacer este tipo de denuncias.
Gus Hernández pregunta, ¿cómo me puedo unir al club de pajareo? No sé si él está aquí en Cozumel, pero en general, ¿cómo las personas se pueden unir a estos clubes de reporte y de avistamiento de aves? Bueno, si estás aquí en Cozumel, puedes escribirnos un correo a cozumelbuildingclub@gmail.com o a través de la página del mismo Cozumel Building Club de Facebook. Pásanos tu teléfono y para estar como en mayor contacto y te avisamos como de la siguiente pajareada que esperamos sea pronto, que la cuarentena nos permita pronto salir a observar aves porque ya nos surge. Eh, bueno, y eso, o sea, mantenernos en contacto. Si no eres de Cozumel, entonces te sugiero averiguar cuál es casi ya ahora en la península de Yucatán hay un montón de clubes de observación de aves y también en el centro del país, entonces seguramente hay algunos observadores en tu lugar que podrás recurrir, que normalmente son la gente que observa aves siempre es como muy compartida y deseosos de unir a nuevos miembros, entonces seguro serás bienvenido. Lucero Camacho pregunta, ¿cuántas aves migratorias mueren cada año a causa de las infraestructuras energéticas? Híjole, ese dato no lo tengo. Sé que es un problema serio, las torres eólicas para las aves. Sin embargo, no tengo ese dato. Sé que hay como estudios que más o menos hacen un censo de cuántas aves puede ser mueren por este tipo de energía, pero no tengo el dato. Tal vez para la próxima podría averiguarlo y se los comparto. Es común, o más bien la pregunta, ahorita lo estaba pensando, las torres, las torretas de alta energía, son lugares en donde también se pueden considerar como eh, donde puede haber choques de aves. Las torretas de alta energía, como las torres estas que normal de luz. Sí, sí, sí. No, parece que no, o sea, en realidad no es, o sea, creo que ha habido como algunos accidentes, pero no es uno, al menos yo no tengo en el radar que sea como una amenaza para las aves estas torres eléctricas. Sin embargo, sí ha pasado que de repente, tal vez porque no están bien conectadas o no sé, de repente sí llegan a haber descargas, ¿no? Uh-huh. Ok, María García pregunta, ¿por qué la tanguera roja regresa a los mismos lugares? Pues tampoco es algo que se sepa, o sea, lo que se ha registrado es justo que regresa a los mismos sitios. Hay aves que son sumamente territoriales y que no se mueven tanto de su sitio. Yo supongo que debe de ser como una respuesta a este comportamiento, porque también pasa para las aves nativas, aquellas que no migran. Hay aves que se mantienen en su mismo nicho durante toda su vida. Entonces, debe pasar algo similar para la tángara roja, que regresa al mismo árbol en el que estuvo el año pasado. Y me imagino también que va probando árboles hasta que encuentra uno que le gusta, ¿no? Tampoco es o sea, si es un ave de primer año, probablemente va a ir probando hasta encontrar aquel sitio que le gustó. Muy bien. Wendell Flores pregunta, ¿podemos registrar avistamientos y subirlos a alguna base de datos oficial siendo cualquier persona? Sí, pues justo está esta página de eBird, que es en eBird nada más, o Haber Aves, perdón, el nombre en español, lo buscan así, Haber Aves con Avio, creo que solo te pide registrarte con un correo y es suficiente, y entonces tú ahí le dices qué es lo que estás viendo. También en esta plataforma puedes subir fotos o puedes subir cantos, pero no es necesario, solo con decir qué especie estás viendo es suficiente. Y justo lo que les decía, es muy importante todas las observaciones que se hacen por medio de ciencia ciudadana, porque alimenta todas estas investigaciones que hoy les presenté. También está naturalista, nada más que la diferencia con naturalista es que ahí sí necesitas una foto. Entonces, si no tienes fotografiar aves luego es complicado. Entonces, si no tienes una foto que tenga un buen zoom y bla, bla, bla,
pues a lo mejor te conviene más usar a ver aves. Ok, y aprovechando que hablas de naturalista, ¿por qué no nos invitas y no nos platicas a la charla y nos platicas cómo va a estar el taller de Cecilia? Ah, pues sí, pues el próximo 4 de junio, apártenlo, igual a las 6 de la tarde, porque Cecilia Álvarez, que es nuestra tutora naturalista para la península de Yucatán, nos va a dar un taller de cómo subir datos a través de la plataforma naturalista y la importancia y cuáles son los alcances de esta plataforma. Esto es un poco también porque estamos lanzando una convocatoria que yo creo que en algunos días más ya tendremos lista, pero lo que queremos es que durante esta cuarentena promover a que la gente suba lo que está observando a Naturalista desde su casa. Creo que tenemos todos el tiempo suficiente ahora para ir documentando tal vez la araña con la que vives o la mariposa que llegó o las aves que justo ahorita se posan en el árbol que tienes enfrente o en el poste, etcétera, ¿no? Entonces, pues queremos como un poco promover estas observaciones y también porque un poco el objetivo es saber qué tantas especies de aves podemos registrar en estos tiempos en el que estamos guardados y si realmente pues empezamos a ver otras cosas, ¿no? O hay como probablemente ahora que todos nosotros humanos estamos mucho más quietos, probablemente veamos especies que hace mucho no veíamos porque se asustan de vernos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco poner los ojos en la naturaleza y promover la plataforma naturalista. Entonces, pues para todos los interesados es el 4 de junio a las 6 de la tarde, también por este canal de Facebook de Planetario. De hecho, ahí puse el póster, martes 12 de mayo a las 12 del día, ¿correcto? ¿Será? Muy bien. Bueno, este es uno, sí, perdón, este ya pasó, este fue un... claro, claro. Sí, sí, este fue el martes pasado. Estamos construyendo okay. el de la próxima sesión, que es 4 de junio. Claro. Pero sí. Ok. Bueno, si nos mandas el póster, lo sí, compartimos a través de la página del planetario. Claro. Claro. Muy bien. Déjame ver si quedaba alguna pregunta. Car S. Fay nos pregunta, ¿cuál es el mejor lugar de observación de aves en Cozumel y cuál es la mejor temporada? Pues depende mucho de qué quieras observar, pero un sitio que a mí me gusta mucho es el Camino a Laguna Ciega, que está dentro del área de protección de flora y fauna Isla de Cozumel. Es un lugar en el que ves un montón de aves. También un sitio al que nos gusta mucho ir es San Gervasio, que es un lugar que también inexplicablemente siempre ves un montón de aves, a pesar de que a veces hay como mucha gente. Es mejor llegar temprano, recién están abriendo para poder caminar como por los senderos de las ruinas arqueológicas y es común ver muchas aves. Y depende, te decía, depende un poco de lo que quieras observar, porque si quieres ver endémicas, creo que el mejor sitio es San Gervasio, también el Cedral. Si quieres ver un poco más de aves, pues de manglar o de costa, Punta Sur o el Camino a Laguna Ciega, también por Mezcalitos, es muy buen sitio. Y bueno, por ejemplo, el Camino a Laguna Ciega, a mí me gusta mucho porque ves la transición de selva a manglar, entonces puedes ver al principio aves de canoras, aves de selva, y terminar con ibis y espátulas rosadas y zambullidores, etc., ¿no? Bueno, prácticamente toda la isla es un Sí, buen lugar, sí, ¿no? prácticamente toda la isla es un buen lugar. Muy bien.
Sí, eso es fantástico, es increíble la diversidad que hay. Y bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta de Antonio Ríos, de Tony Ríos. ¿Qué ave no has visto y te gustaría ver? ¿Qué ave no he visto? No sé Ay, pues hay, si de Cozumel o del mundo bueno, por entero, ¿no? ejemplo, esta que Tony fue muy afortunado de registrar, el Mm, colibrí garganta de ujú. rubí, es un ave que a mí me gustaría ver. Yo, la verdad, no la he visto, ni siquiera, no la he visto. O sea, sé que existe, pero no la he visto, ¿no? Entonces creo De hecho, se me eso me hizo parece. curioso que la distribución era muy grande y al mismo tiempo mencionaste que es raro verlo, ¿no? ¿Por qué es raro especialmente aquí en Cozumel? ¿Por alguna razón? Es raro especialmente aquí en Cozumel. No hay muchos registros de esta especie. En la península de Yucatán y en el centro del país sí es como relativamente común encontrar el colibrí, pero aquí en Cozumel no, son pocos los afortunados que lo han visto. Son, Muy bien, a ver, una última ya. Dana Morbeck pregunta, ¿cuál es el ave que más tiempo dura en migrar? ¿Qué más tiempo dura en migrar? Eh, pues en realidad es que depende, ¿no? Un poco. Por ejemplo, lo que mencionaba de la golondrina tijereta, básicamente recorre todo el continente y son bandadas que van pasando todo el tiempo. Entonces, no es que estés viendo a la misma ave, sino que todo el tiempo estás viendo nuevos individuos. Y se tarda básicamente todo el año, ¿no? En pasar y luego regresar. Esa es como una de las especies. Y también, por ejemplo, ahora que estaba como leyendo varios documentos para esta ponencia, decían que, eh, por ejemplo, un ave puede tardar en cruzar el Golfo de México hasta 72 horas. Y estas 72 horas es básico, o sea, ellos están como programados para cruzarla en 24 horas, pero se tardan 72 horas porque probablemente encuentran una tormenta o mal tiempo que las desvía y entonces tienen que gastar más tiempo en como encontrar de nuevo el rumbo. Eh, y, y, pues me parece que también este playerito que migra, que cruza como todo el continente, desde Norteamérica hasta la Patagonia, también tarda algunos meses en llegar hasta allá, ¿no? Muy bien. Pues si por ahí quedó alguna pregunta no contestada y tienes chance de meterte, tienes oportunidad de Ah, sí, meterte seguro. a la transmisión en Facebook y puedes contestarla, te lo vamos a agradecer muchísimo. Creo que se respondieron todas y tuvimos pues una afluencia muy buena, muchos amigos y amigas de aquí de Cozumel, conocidos, conocidas. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría mencionar, bueno, dos cosas. Primero, que si alguna vez quieres o quieren hacer el experimento del planetario, la simulación de las estrellas con alguna especie de Cozumel, pues el planetario es de ustedes y lo podemos hacer. Sería interesantísimo poder hacer ese experimento aquí con algunas especies y el planetario pues está abierto siempre. Y lo otro es que tenemos una estación de monitoreo de contaminación lumínica. Entonces, también, si de algo sirven esos datos, nosotros básicamente lo que hacemos es medir la luz y además la nubosidad como parte del proyecto de los clubes de ciencia que tenemos y un poco para ayudarnos en la calidad astronómica del cielo, pero si de algo sirven los datos, pues adelante también, son de ustedes. Buenísimo, muchas gracias. Te Y tomaremos la bueno, palabra. sí, claro que sí. Y antes, ya lo último, déjenme invitarlos a todos a nuestras dos conferencias con las que vamos a cerrar esta semana como Red de Planetarios. Déjenme compartirles por aquí. Vamos a tener eh, el día de mañana, déjenme mover esto por aquí. Esta ya la tuvimos. Esta, seguramente Itzel
lo conoce, es el doctor Gerardo Ceballos. Él es un biólogo también muy importante. Nos va a dar una conferencia el día de mañana hablando sobre el tráfico de especies, pandemias y el futuro de la humanidad. Él es parte del Instituto de Ecología de la UNAM y vamos a tener esta conferencia el día de mañana a las 5 de la tarde. Y el sábado vamos a cerrar esta semana de conferencias con una charla que es parte de una colaboración que tenemos con la Fundación Mexicana del Corazón y la Red de Planetarios de Quintana Roo, en el cual los médicos, los especialistas nos están hablando sobre diversas enfermedades, sobre todo en estos momentos de coronavirus, enfermedades que pueden ser pues trascendentales para superar esta etapa. En las siguientes semanas vamos a seguir teniendo más conferencias con temas médicos, así que los invitamos a todos y a todas a que estén muy atentos a estas conferencias. Y pues no me queda nada más que agradecerle muchísimo a Itzel nuevamente su tiempo. Estuvo increíble la charla. Se va a quedar aquí en Facebook y luego la vamos a subir a YouTube para que también la compartan. Entonces, pues no sé si quieres decir algo final, Itzel. Pues muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y pues que sigan observando el entorno, porque en la medida en que nos conectemos de nuevo con el medio natural, pues también podremos salir adelante de todo esto que nos está pasando. Quédense en casa y hasta pronto. Muchas gracias y pues nos vemos. Ya lo escucharon, quédense en casa, sigan a la red de planetarios y nos vemos en las siguientes transmisiones. Que tengan buena tarde, buena noche. Hasta luego.